Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a compartir un fragmento de una serie de ensayos en los que estoy trabajando. Ahorita les cuento un poquito más al respecto. Y comienza así. Capítulo 2. Litopedio. El aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Samuel Beckett. Como un niño paciente, mi hijo permanece en mi habitación hasta que termino mis labores. Al llegar, pasamos un largo rato pensándonos y sabiéndonos cerca. Permanecemos sin vernos ni tocarnos, solo siendo. No lo escucho con voces animadas en mi cabeza, ni es como una presencia espectral. Conozco los lugares en los que habita y otros en los que se esconde de quien no quiere ser visto. Puedo atestiguar sin temor que él no murió, porque la tragedia no traspasó el monitor solo a mi cuerpo. El único lamento que escuché fue el mío, y la tradición dicta que el llanto de despedida debe resonar en más de una voz para ser real. Mi hijo no tuvo esa despedida fúnebre que traza la línea del principio y el fin. Estamos suspendidos en el borde, arrojados en un limbo, en los márgenes de la vida y la muerte. Hace algunos años, la Iglesia Católica era una institución cimentada en los absolutos. Carecía de medios alternos que indultaran a las personas de las rígidas normas celestiales. Nadie se quedaba fuera. Con esta rigidez sostuvo la idea de que los no nacidos y los niños que morían sin bautismo permanecían en el limbo, seres impuros, indignos de la gracia de Dios. Al no estar limpios del pecado original, no podían entrar al lugar sagrado, el paraíso. Son seres totalmente excluidos del consuelo post-mortem que da descanso a los que trascendieron y a sus deudos. ¿Qué se necesita para ser digno ante los ojos de Dios? Una ceremonia religiosa con agua pintada de bendiciones. La forma en la que llegas o no al mundo es una condena irremediable. La Iglesia goza de un largo historial castigando e inventando nuevas formas para mantener su obsesión con lo que resulta de nuestros cuerpos. Ahora el discurso ha cambiado. Con intentos de compasión y progresividad, se ha vuelto permisiva para retener a sus fieles. Pero en mis manos descansa una de las tantas sentencias que dictó por años. Una fiel creyente, mamá de una amiga, me regaló un rosario durante una visita a su casa. Al inicio me pareció un tesoro, lo describo así. En mi mano sostengo las lágrimas de la Virgen María azuladas, con fetos en miniatura dentro. Por cada 10 lágrimas, una cruz hecha con la sangre del Cordero. En el extremo, el Sagrado Corazón y un Cristo crucificado en tonos dorados. Es el rosario de los no nacidos. Lo acepté porque fue una de las primeras personas que no ignoró la pérdida de mi hijo. Se notaba genuinamente preocupada. Debes rezarlo todas las noches para que tu hijo suba un escalón con cada plegaria. Así se salvará y llegará al paraíso, porque ahora está solo, en el limbo con otros niños muertos que no fueron bautizados. Eso parece un argumento suficiente para rezar cada noche el resto de la vida y tener delirios marianos para alcanzar la salvación de cualquiera. Atemporizada y llena de culpa por no haber podido traer al mundo un cuerpo con vida que recibiera la bendición, me obsesioné con salvarlo del exilio. Calculatoria de Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ninguna madre quiere que un hijo quede fuera del paraíso. Y yo no iba a ser la excepción. Gracias. Este es un fragmento de una serie de ensayos de justo también, igual que Víctor, nos ganamos un estímulo PEGDA. Litopedia es el término con el que se denomina a los fetos que se quedan retenidos en el cuerpo de la persona gestante y que se calcifican. Entonces me pareció una imagen súper potente cuando la encontré en internet. Y derivado de hablar del duelo gestacional, que es un duelo poco visibilizado, un duelo bastante silenciado, pues comencé a extender toda esta narrativa y pues de eso se va a tratar mi proyecto. Espero que les haya gustado.
Muchas gracias, James. Bueno, vamos a continuar con la tercera escritora que nos acompaña, Laura Esperanza. Bienvenida, buen día. Voy a leerles un poco de la semblanza y la historia de Laura. Es escritora, tallerista y dramaturga. Comenzó sus estudios en el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de Sogem, donde aprendió a hilar palabras y llamarles historias, o poemas o ensayos, dependiendo la longitud de las oraciones. Estudió la carrera de lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Ha colaborado en antologías de cuento como Jícama Pepino, Ensalada de relatos gráficos, 8-8, Hidalgo, Crítica, Crónica y Comunidad, Un verso de letras, La otra ciudad, Memorias vivas de Pachuca y Letras de Pachuca. En 2019, su obra de teatro Naira y el mundo de las sombras fue creadora del proyecto del Programa Nacional de Teatro Escolar en Hidalgo para realizar una temporada de 40 funciones. Se ha desempeñado como tallerista de creación literaria y tomó el diplomado de enseñanza a través de las artes en educación básica por parte del Centro Nacional de las Artes. Actualmente se dedica al trabajo comunitario con niños, niñas y jóvenes y dedica la mayor parte de su tiempo a proyectos de fomento a la lectura y escritura creativa realizados de manera colaborativa. Bienvenida, Lal, y adelante. Muchas gracias y muchas gracias también a los organizadores por abrir estos espacios. Sí considero que es importante hablar de la literatura de no ficción. Cuando yo me acerqué a ella, pues me daba cuenta de que lo que me gustaba del ensayo es que es un espacio que abre las puertas para perdernos un poco, precisamente de ahí viene el nombre, ¿no? El ensayo. Y entre más me metía en este género, me gustaba encontrar autores como Viviana Ben-Shushan, que escribía y se corregía a sí misma, escribía y decía, bueno, no, esto que acabo de escribir ya no me gustó, mejor me voy por este lado. Creo que el ensayo nos da esta apertura para ir hilando las palabras y no saber hacia dónde nos llevan, pero en retrospectiva nos deja algo, ¿no? Nos deja una ventana. Que es un poco a lo que va el texto que voy a compartir a continuación. Uno de los tópicos que más me ha gustado ha sido el del destino. Cuando estaba aprendiendo sobre narrativa y aprendemos sobre los tipos de conflictos, me quedaba claro que cuando el personaje se enfrenta al conflicto del destino es imposible que gane. Y eso me llamaba mucho la atención. Hubo un día en que en internet salió un cómic que hablaba justo sobre el destino, pero en retrospectiva, cómo el destino va marcando un camino si lo vemos hacia atrás, porque claro, no tenemos la habilidad de ver hacia el futuro, pero viendo hacia el pasado nos queda claro que tal vez sí las cosas tenían que suceder de cierta manera o tenían que estar hiladas así. Y hace unos años salió una oportunidad para escribir sobre las cartas del tarot, entonces aproveché la oportunidad para escribir este pequeño ensayo sobre el destino. El destino es el sentido que encontramos entre coincidencias. Otorgamos un gran peso de significado a los pequeños sucesos para encontrarlo, porque nos aterra aceptar que no hay manera de que el futuro se conozca. Somos seres narrativos. Contamos historias para heredar conocimientos y explicarnos las abstracciones que rigen nuestro universo. Pero el futuro no podemos decir mucho. Por eso inventamos atajos que nos ilusionan con la idea de tener un cierto control sobre el porvenir. Hace años una tía muy cercana aprendió a leer el tarot egipcio. Nunca se me ocurrió preguntarle por qué. Me ganaban las ansias de que me lo interpretara y me ayudara a tener una idea aproximada de lo que sería de mí. Mis manos temblaban cuando me pedía que partiera la baraja. Mientras ordenaba las cartas sobre la mesa del comedor, todavía con moronas de la comida familiar, mis nervios se volvían casi incontrolables. Me tomaba un gran esfuerzo aparentar tranquilidad frente a todos, cuando en realidad la ansiedad me estaba sobrellevando. Tenía un gran deseo por saber qué pasaría con mi vida, y me daba miedo descubrir que sería algo ordinario. Afortunadamente, las adivinaciones que ofrece el tarot son vagas, lo que me brindó un gran espacio para llenar esas interpretaciones con sueños y fantasías. Si me aparecía la carta de la inspiración, yo comenzaba a pensar en el amor ideal y permanente, que con seguridad aparecería pronto, porque el tarot lo dictaba así. En la línea del futuro a corto plazo, si me salía la carta del argonauta, llenaba la interpretación con ideas de las ciudades que habitaría y los destinos lejanos a los que me iría a estudiar. Hubo una ocasión, la última vez que mi tía accedió a leerme las cartas, en que me salió la persuasión,
y ella me aseguró que encontraría a alguien que me seguiría donde fuera. Eso fue hace 6 años, y en el camino encontré a alguien que efectivamente mostró ser una persona lo suficientemente interesada en mí como para acompañarme a donde yo quisiera ir. Lo ponía a prueba con preguntas como ¿y qué pasaría si yo quisiera irme a otro país? A lo que él respondía, pues me iría contigo, siempre con un optimismo indudable. Lo decía así, convencido, aunque sin la certeza de cómo lo conseguiría. Esa seguridad que conservaba ya no está, porque el futuro no es un destino inamovible, y creer que tenemos algún control sobre él sería negar su naturaleza de incierto, pero también de posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente escritora, que nos va a compartir algunos de su obra. Ella es Tania Martínez Suárez, y voy a leerles una semblanza acerca de Tania. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con énfasis en estudios multiculturales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es estudiante de maestría en Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escritora y gestora sociocultural, especialista en educación continua. Es consultora en educación y comunicación independiente. Es parte de la mesa directiva de la Academia Nacional de Poesía, capítulo Hidalgo, de la Ilustre Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México, y de la Red de Gestoras Culturales de México y la Red Nacional de Alas y Raíces. También es coordinadora del Festival Fuimos Todas, que celebra a las creadoras del estado de Hidalgo. Dentro de su trabajo literario, ha coordinado diversos proyectos artísticos y culturales enfocados en niñeces, adolescencias y mujeres. Coordinadora de las antologías Fuimos Todas, El Juego Simbólico de la Escritura, El Centauro de los Géneros, Perspectivas de Hidalgo y Prisma. Bienvenida, Tania, y te cedo el uso de la voz. Bueno, pues me da mucho gusto estar en este espacio emblemático de nuestra ciudad. Además, desde luego, reconocer el trabajo que hace mi querido paisano, por allá anda. Siempre, cuando llegué a esta ciudad, pensaba que pues éramos poquitos los de Tizayuca, y me lo sigue pareciendo, y bueno, por lo menos somos aquí 2 que podemos levantar la mano, y eso siempre nos dará gusto. Celebro que estos eventos se lleven a cabo, y agradezco también la invitación de Nid, de Giovanni, desde su editorial. Quiero leerles un par de poemas. Este es un poema muy viejito, que por ahí cuando se hacía en Pachuca Cartonera el efímero de poesía, ¿ustedes se acuerdan? Ahí participó este texto. Se llama Antimonumentos. De nada sirven los impolutos mausoleos de los paladines de la nación. Los monumentos de marfil o cantera labrada, de nada sirven los honores que se rinden acorde al efeméride de la verdad histórica que se han inventado. De nada sirven los desfiles marciales o desplantes armamentistas que acompañan las conmemoraciones patrias. De nada sirven las relucientes estatuas, epicentros de mentiras y alucinaciones histriónicas, de baldosas cuidadosamente remozadas en las plazas de moda. De nada sirven las cubiertas de terciopelo de los librajos donde se guarda la vida política del país. De nada sirven los anales con letras de oro que no resguardan a los héroes silenciosos que hacen patria todos los días. De nada sirven las miles de calles, hasta en el más recóndito poblado, que ostentan los nombres de los expresidentes, o alamedas y escuelas con apelativo de sus esposas. De nada sirven los discursos falaces de los tecnócratas, las encuestas infames, los diálogos simulados, el progreso que acribilla a los desposeídos y los degluta en el vacío retórico de otro plan sexenal. De nada sirven los politiquillos entrenados para sonreír ante la cámara, pero incapaces de sentir, de tener la mínima empatía, de hacer su trabajo, coño. De nada sirven los gabinetes, las decenas de asesores, la división de poderes, los cabildos, las leyes, la Constitución. Nada sirve, carajo. Solo la ciudadanía que se emancipa sale a protestar y materializa su rabia contenida y muda. La ciudadanía que reclama el territorio que le pertenece y planta en el asfalto la semilla de la rebeldía. Antimonumentos les llaman porque dejan prueba fehaciente de los crímenes perpetrados por el Estado. Los antimonumentos de la guardería ABC
de los 43 de Ayotzinapa, y en ese momento, conmemorando los 50 años de la masacre de Tlatelolco, representan la tradición del pueblo mexicano de poner altares en la vía pública para llorar a los muertos. Son el recordatorio de las mentiras dichas, de las condolencias apócrifas y las lamentaciones vanas. Son la raíz que transforma, que germina. Y les voy a leer un fragmentito de un poema que me costó por lo menos 15 años escribir. Habla de la ciudad de Pachuca, se llama justo así, El largo aliento de Pachuca. Es largo, pero les voy a leer un fragmentito. Lo primero que tengo que decir es que esta es mi ciudad. Yo nací aquí, aunque no me crié en ella, puedo reconocerla 20 años después. Cuando era niña, la visitaba con relativa frecuencia, por la cercanía del lugar donde crecí. No miento si digo que mis huesos son de tiza y mi corazón de viento. Así estoy conformada, entre caminos de gis de los que se van y la bella airosa que nos embeleza con su calma. Poco he escrito sobre ella, me he dedicado los últimos años de mi vida a recorrerla. Al principio, para encontrar los lugares que me permitieran seguir aquí, para ubicar los espacios que me alegraran. Para quererla tenía que necesitarla. Llegué primero a la Escuela de Medicina, que prestaba sus instalaciones a la naciente licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Sí, soy comunicóloga. Ahí había una estación de radio improvisada entre cartones de huevo y mucha cofradía. Yo iba a ser locutora, pero esa es otra historia. El kilómetro 54 de la carretera Pachuca-Actopan nos acogió. Ahí nació el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Arribé como llegamos muchos, como llegamos miles del interior del estado. He surcado a pie esta ciudad. Tengo mis escondrijos para los días malos y para dar luz a mi corazón. La Fototeca Nacional, por ejemplo, me acercó al mundo de las artes visuales y me regaló a uno de mis más admirados amigos, su director. Justamente en una plática con él, es siempre un buen tinto cargado, como Juan Valdés, ya que él se llama Juan Carlos Valdés Marín. Siempre logra despertarme de la diada. Recuerdo con añoranza la plaza del reloj monumental que estaba llena de árboles, mausoleo prístino, y sobresalía de ella un tablero ajedrezado de proporciones humanas. El centro era mi lugar para pensar. Cuando eres joven hay mucho que pensar, mucho que escribir, mucho que ver. Y en sentido estricto ese lugar es el corazón de esta ciudad. Ahí encontré a los danzoneros cada viernes, al reloj más grande que haya visto hasta ahora, y sentí por primera vez ese viento que arremolina a partir de las 7 de la tarde y suele escabullirse alrededor de las 9 entre los cerros que nos acunan. Pasaba las mañanas en la pausa propia de este inicio para ver cómo el sol rebotaba entre los ángulos calizos. Amaba ese lugar porque me parecía que estaba en otro tiempo y que un portal habría de abrirse para mostrarme algo más. Alguna administración municipal decidió remodelarla. Ahora solo es una losa de concreto, inerte, agrietada, insostenible. Esa puerta no se abrirá. Gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña intervención de parte de las cuatro. Mientras tanto, pues reiterarles que si tienen alguna pregunta y ya habiendo escuchado la obra de las cuatro escritoras, pues si tienen algún comentario pueden irlo preparando. Mientras tanto, yo quisiera preguntarles acerca del texto, de los textos que compartieron, y bueno, a partir de ahí que nos cuenten un poco más tanto de su proceso creativo como de la conformación de este proyecto, de este texto, que nos cuenten si son textos sueltos y sin ninguna intención, digamos, como de libro, ¿no? O si en verdad, por el contrario, sí forma parte de un proyecto. Y también algo que a mí me intriga mucho de manera personal es cómo llegan, ¿no?, a esta decisión de abordar esta temática a través de la no ficción.
y cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Supongo, bueno, no escribo no ficción, pero a mí se me hace un género que me impone mucho, entonces quisiera, ¿no?, escuchar de parte de ustedes cómo ha sido su experiencia con este género, ensayo, crónica, etcétera. Bueno, yo empiezo. En mi caso la obra sí es suelta, la escribí hace un par de años. En los últimos años, la verdad, me he entregado un poco más a la ficción. He estado escribiendo novela, entonces, pues sí, me he acercado más como a ese género. Pero hablando de dónde saco las ideas, pues una de mis obras favoritas, bueno, aclarar que siempre cualquier idea que yo saque casi siempre va a ser de otra lectura, ¿no? Una de mis obras de no ficción favoritas es Especies de Espacios, de George Perec, que lo recomiendo siempre y lo leo siempre con mis alumnos. Para mí ha sido así un antes y un después, porque justo el autor nos invita a ponerle mucha atención a los espacios que nos rodean, esos en donde estamos siempre, los que habitamos todos los días. Porque es como mirarnos al espejo y no darnos cuenta de cómo crecemos, ¿no? Ahora también lo veo con mis alumnos, que cuando somos niños crecemos a una velocidad enorme, ¿no? Pero cuando vamos creciendo, no es que dejemos de crecer, es que crecemos más lento, y solo hasta que vemos una fotografía del pasado es que ya caemos en cuenta de cómo hemos cambiado, ¿no? Lo mismo pasa con los espacios, nos acostumbramos y no estamos viendo todos los cambios que acontecen. Entonces George Perec siempre habla de ir anotando todo, de cómo el asombro se encuentra entre lo más insignificante, entre lo que siempre ha estado ahí. Entonces, a mí me ha agradado mucho como esta habilidad que se tiene que ejercitar, por supuesto, de observar y empezar a contar historias a partir de esas pequeñas cosas. Entonces, creo que de ahí he partido a hacer mucho el ejercicio de, pues sí, de perderme en los espacios, ¿no? De observar las marcas, de inventarme historias, de observar a la gente, de observar todo lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ahorita hace unos minutos pasó el Tuzobús y había un conocido y los saludó a todos por allá, por atrás, ¿no? De ahí se puede escribir una historia, ¿no? Y sobre todo de esta ciudad en la que a cada rato te encuentras gente en el transporte público, en las calles. En fin, entonces yo creo que de ahí parten siempre mis ideas, de que me gusta mucho observar nuestros espacios ordinarios y explotarlos. Bueno, explotarlos no, pero sacarles provecho, ¿no? Es que ya no me gusta ese verbo. Y pues eso. Bueno, en mi caso regularmente escribo poesía, pero siento que me encanta hacerlo, pero este tema, principalmente el duelo por pérdida gestacional, sentía que tenía que extenderlo un poco más, ¿no? Siento justo que este proyecto en el que estoy trabajando es como ese cierre sobre ese tema, ¿no? Es como de ya es todo lo que tengo que decir, ¿no? Descargamos todo y pasamos a otro tema. Entonces, pues sí, la intención es de que sea un libro. Este libro va a abordar varios ensayos de distintas perspectivas, ¿no? Principalmente del duelo sin cuerpo, del bebé arcoíris, ¿no? De este concepto que existe, muy pegado al duelo por pérdida gestacional, el duelo en el cine, en la literatura, y pues también marcando las distintas formas de duelar, ¿no? Que es como un concepto que yo he tomado, que si bien creo que no lo inventó el tanatólogo Osvaldo Loera, pero sí le ha dado mucha visibilidad, ¿no? En torno a los duelos no reconocidos. Y pues me gusta hablar de eso, de la muerte, del duelo, del aborto, de los pro vida, ¿no? De la violencia obstétrica, que también es algo que exploro en estos textos, que justo venía más adelante, pero pues si les gustó, ojalá que cuando salga, si sale, ¿no? El libro, pues les interese leerlo. Y justo creo que a diferencia de la poesía, que es algo que me gusta muchísimo, yo no suelo explicar mis textos, ¿no? Porque mi maestro Daro me dijo que la poesía no se explica y coincido con él, ¿no? Es como de aquí está lo que quería decir y se acabó. Pero siento que en el ensayo sí tienes que explicar por qué estás diciendo esto, ¿no? Así, susténtame lo que tienes ahí enfrente, y creo que es un reto muy grande, ¿no? El poder
expresar qué hay alrededor de todo ese concepto que tú estás describiendo. Y pues creo que es todo. Muchas gracias. Bueno, pues yo también vengo del mundo de la ficción, particularmente del cuento, y es un mundo que me ordena y que me da mucho sentido. El ensayo no. El ensayo me desarma, me desordena, me trastoca, me confronta de muchas maneras. Y como soy un poco masoquista, creo que quería hacerlo, ¿no? Porque quería también como abrir ese rango de expresión literaria y dar como un paso hacia algo que me permitiera pues hablar de una experiencia vital que tiene que ver con el dolor y con la tristeza, ¿no? Yo en general mis temas son muy góticos, hay mucha muerte, hay mucha tristeza, pero no intento que sea algo como una lamentación, más bien sino como una parte natural de la vida que nos acompaña y que si no eres cuidadosa te va a romper, ¿no? Entonces, pues yo quería hablar de las mujeres que he conocido que han sido mujeres tristísimas y que aún así han creado cosas increíbles, ¿no? O sea, yo me preguntaba por qué mi abuela siempre era tan seria y enojada atrás de su ventana de la cocina, ¿no? O por qué mi tía lloraba a escondidas en el baño, o por qué mis profesoras a veces estaban tan enojadas frente a alguna situación. Y concluí pues que es algo que nos pasa a todas y que de alguna manera tenemos que saber que no estamos solas, ¿no? Y eso me parece un mensaje poderoso en este momento de mi vida. Bueno, pues estos textos que leí sí son, digamos que son textos sueltos, sin embargo, pertenecen a una larga trayectoria que tengo de escribir columna. Primero en lo que era la Recoleta Digital, no sé si por ahí alguien la recuerda, del buen Alex. Ahí estuve 6 años, lo mismo escribiendo ensayo, poesía, algunos textos que son más críticos, algunos que se acercaban más al periodismo. Y la retomé hace un poquito más de un año, ahora la pueden encontrar en el Cardinal Noticias, del buen Toño Alcaraz, perdón, hoy ando muy contrariada, del buen Toño, ahí lo pueden encontrar, mi columna se llama Proscrita, y ahí suelo vertir muchas de las cosas que me interesan, como decía Lau, me reflejaba en tus palabras, y creo que poder escribir de no ficción también es espejear, ¿no?, todo el tiempo lo que vamos encontrando. Este texto, por ejemplo, de Pachuca, ¿cuántas veces habremos pasado por ese espacio? A veces amándolo profundamente, con esos atardeceres maravillosos, y a veces odiándolo con cada obra nueva que se le ocurre al ayuntamiento. Es el epicentro de todo lo importante, lo entrañable que sucede en este espacio. Ahora mismo está la bandera multicolor del movimiento LGBT, ¿no? Y lo mismo hay danzón, que en fin, ¿no? Si quieres reunirte con alguien, pues le vas a decir que en el reloj no hay pierde, o si está lloviendo, porque Pachuca, entonces te vas al kiosquito de al lado, ¿no? Entonces es eso lo que me interesa compartir a partir de lo que escribo, sobre todo en esta columna. Gracias. Muchas gracias a las 4 por compartirnos ahondar un poco más en los textos que leyeron y el motivo, ¿no?, detrás de ellos. No sé si por el momento alguien quiera levantar la mano y preguntar algo a alguna de las 4 escritoras. Adelante. Preguntarle si es reafirmar, cuando saca el rosario, pretende reafirmar que es una forma de resolver su inquietud, o si es más bien una crítica hacia la religión, en el sentido de que no resuelve la religión su preocupación por el hijo. Esa es una pregunta. Y a la primera escritora, preguntarle si había yo entendido bien el sentido de su narrativa, porque los seres humanos estamos dotados de conciencia, y por ese hecho no tenemos resuelto el sentido de nuestra vida, cada quien lo va construyendo. Y cuando tú dices
es un funeral a la vida. Lo dices en el sentido de que a veces nos anclamos en la tristeza y contra los que nos anclamos, entonces ese es el funeral, y hay otros que nos anclamos en la alegría, y eso sería la vida. Entonces como que la vida es un enigma entre tristeza y entre vida y muerte. Entonces los que nos anclamos en la vida serían los que estamos en contra de la muerte, es decir, que enfrentamos los problemas de la vida y después después de que nos enfrentamos a los problemas de la vida, los resolvemos y nos regresamos al espectáculo de la vida. Y entonces esa dicotomía es la que tú tratas de narrar en tu ensayo. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta y por el interés. Justo, bueno, una es para presumírselos porque es muy bonito. Es un rosario que yo tengo desde hace muchos años y justo la intención de mostrarlo es como afirmar que esto fue real, ¿no? O sea, como esto es no ficción. Parecería que lo fuera, ¿no? Obviamente no leí más allá del texto, pero en este capítulo se desenvuelve esta crítica al movimiento antiderechos, ¿no? Conocidos como Provida, que justo más tarde yo en esta labor que yo realizo como acompañante de aborto y en el movimiento abortista, encontré que justo este rosario es el que ocupaban, ¿no? Para manifestarse y para orar en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, son el tipo de rosarios que utilizan afuera de las clínicas donde realizan abortos. Y pues justo, ¿no? Esta narrativa se desenvuelve en que a mí me dan ese rosario y yo pensaba que era una situación como de cómo arropar ese duelo, como de reconocerlo, ¿no? Que aparte es angustiante, ¿no? O sea, tienes que estar rezando todos los días para que tu hijo no esté en el limbo, ¿no? Y que no esté sufriendo. Entonces te ponen esta carga estigmática de culpa y pues yo pensando esa idea, pues lo rezo constantemente. Y más adelante me doy cuenta que no, que realmente me lo dieron porque pensaron que había sido un aborto inducido, que si bien no es malo en absoluto, no, yo trabajo acompañando esos procesos, pero sí la carga estigmática en los cuerpos de las mujeres que no llevan a término sus embarazos por la razón que sea, ¿no? Ya sea inducido o sea involuntario. Entonces, pues viene desde ahí, viene más como desde la crítica, y pues sí, creo que sería eso. Bueno, de mi parte creo que para nada mi trabajo va a pensar que la vida es un funeral, porque no lo es. Más bien uso la figura del funeral para enmarcar un cuerpo de tristezas y problemas de salud mental que a todos nos pasan, ¿no? Hay gente tristísima que todos los días se levanta y pone el café y se perfuma y se arregla y va y sonríe a la vida, ¿no? Entonces, la vida para nada es algo triste, pero hay tristeza en ella, ¿no? Y me gusta mucho una frase que lo resume y que dice: las personas somos felices, pero a veces sufrimos. Y esa es la premisa de mi trabajo, ¿no? Que entre más huimos a la tristeza, más posibilidades le damos de ensombrecernos por completo. ¿Alguna otra pregunta? Nada más preguntar si en algún momento la situación de muerte está relacionada con algún tipo de problema social que se ha vivido, como ha estado la situación en la Franja de Gaza, donde vemos todas esas situaciones reales. En algún momento, dentro de la poesía, dentro de la literatura, se manejan las emociones, las pasiones, los sentimientos, ¿no? Como bien lo dijiste. Pero yo me nace la duda de saber si hay un poquito más allá sobre esas situaciones, de ver las problemáticas sociales en las que nos encontramos y a partir de ahí decir, vamos a tomar este punto también como parte de la situación de muerte, ¿no? Ese sería mi comentario, frente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues de entrada creo que la tristeza no es algo que elegiríamos por hobby, ¿no? Así de hoy voy a estar triste y voy a ser miserable.
la tristeza como algo que se apodera de ti depende de condicionantes sociales importantes, ¿no? Y hoy en día vivimos una violencia terrible en donde hay un sistema que te dice que es tu responsabilidad ser feliz, que tú puedes solo, que tú tienes que sonreír, que si lo demás te afecta es porque tú le estás permitiendo al sistema que te afecte, y eso es mentira. Hoy tenemos una generación en un duelo social permanente porque hay guerra en Gaza, porque yo no sé si me voy a jubilar, porque los libros no me dan para vivir, porque quieren quitar un espacio donde se hace cultura, porque alguien lo decidió, ¿no? Donde tenemos un montón de cosas a nuestro alrededor que nos duelen. Y eso es algo que tenemos que cuestionar, ¿no? O sea, la gente no es triste porque un día se le ocurrió. O sea, este mundo, este sistema está diseñado para darnos con todo en la cabeza, ¿no? Entonces creo que hay que estar muy alerta y no creernos esa mentira de que es nuestra responsabilidad ser felices, ¿no? Puede ser una decisión, pero no podemos contra todo. Gracias, felicidades a ustedes por su participación, una más de las que han hecho y de las que seguirán. Quería comentar que el hombre siempre trata de explicarse el sentido de su vida, la pasada y la que contempla enfrente. Y cuando otras áreas del conocimiento no le ayudan a explicársela, como la ciencia, la filosofía o la religión, entonces entra en juego el arte, y dentro del arte la literatura. Y en este sentido, pues yo he pensado mucho en esta división que a veces la encuentro un poco dogmática entre ficción y no ficción en la literatura, porque creo yo que por el hecho de ser creación artística literaria, pues todo escrito que cae en este campo tiene la marca de la ficción por sí. La novela más realista, pongamos por ejemplo Los de abajo de Azuela, es lo más realista que nos heredó la revolución, y sin embargo entra en la ficción toda vez que cambia nombres, altera fechas, cambia itinerarios, inventa destinos, etcétera, etcétera. Y como eso podríamos decir por qué 100 años de soledad no es absolutamente realista, o Pedro Páramo. Yo preguntaría, muchos de los poemas de ustedes ¿cuántas veces han hecho llorar a la gente o reírse? ¿Por qué? Porque generan una asociación entre lo escuchado y lo que he vivido. Es decir, en ese sentido la ficción no está, está la realidad interpretada o ayudada a ver por la voz del otro. Por lo tanto, yo les quisiera hacer una pregunta en ese sentido. Para ustedes, ¿en dónde están los límites? Y preguntaría muy concretamente, porque he escuchado sus poemas, sus escritos. Recuerdo la obra de Nardia y El mundo de las sombras. ¿Cuántos niños, pero también cuántos adultos salieron llorando? Yo mismo recordé escenas familiares en esa obra. Bueno, la pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿ustedes en dónde encuentran sus límites? No los límites, porque eso lo vería yo muy dogmático, sino sus límites entre la ficción y la no ficción en su creación literaria. Y felicidades nuevamente. Bueno, hola, maestro Marcial. Pues trato de no fijarme tanto en los límites, sino más bien que el texto diga lo que debe decir, ¿no? A veces como mero instrumento de lo que se quiere hablar. Qué bueno que no estamos pensando en escribir desde ese límite, porque me parece que nos estaríamos perdiendo de la gran posibilidad de compartir con los otros, con las otras. Es un privilegio, ¿no? Como poder concentrarse en las pequeñas cosas y poder escribir de ellas, y que estas baldosas le signifiquen algo a alguien, ¿no? Y que por medio de lo que escribes puedan recordar, ¿no? Algo que hayan vivido. Me parece que estamos los humanos en un continuo recordar lo que ya pasamos y cómo cosas tan breves pueden llevarnos a esos espacios. Entonces, pues trato de que no haya esos límites como tal. En mis autores favoritos me parece que pues están en la misma diatriba, y más bien permitirse
pues incluso hablar a veces de cosas nimias, ¿no? Que pudieran parecerlo. Hay quien dice que tendríamos que escribir solo de las grandes proezas de la vida. ¿Cuántas grandes proezas puede enfrentar cada uno en su vida, ¿no? O cuántos momentos de absoluta dicha. Pero todos tenemos amaneceres, todos, en fin, tenemos esta cotidianidad que nos sostiene, ¿no? A mí me gusta mucho cuestionarme eso, porque es que me vienen varias ideas. ¿Por dónde empiezo? Recuerdo cuando estaba en esta materia que todos cursamos de seminario de titulación, y yo quería hacer una tesis sobre una obra que me encanta, que es Minotauromaquia, de Tita Valencia. Y yo proponía como analizar qué elementos de esa obra sí la hacían una novela, porque en una materia de teoría de la literatura había aprendido sobre narratología y me interesaba mucho una autora que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la narratología, pero mi asesor me decía, es que eso ya como que no importa, ¿no? O sea, ya estas diferencias entre novela, entre ensayo, entre ficción o no ficción, como que ya no se estudian mucho, se estudian otras cosas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, recuerdo un ensayo, ahorita no recuerdo el autor, pero que hablaba de esto, por ejemplo, de cómo le enseñamos a los niños la diferencia entre poesía y prosa, ¿no? Claro, porque pues, partiendo los versos, o sea, por los elementos visuales te puede quedar muy claro cuál es la diferencia, pero y entonces, ¿qué pasa con las listas de compras del súper, por ejemplo? Pues no son poesía, ¿no? Y yo decía, sí, pues claro, ¿no? Bueno, a veces sí, ¿no? Pero quién sabe dónde sí, dónde no, habría que checarlo, ¿no? Y ahora también con mi novio, que está, perdón por presumirlo, escribiendo poesía, y que me decía, pero es que cómo sé dónde se parten los versos, o por qué a veces sí puedo poner prosa o dónde no. Y yo, pues es que no puedes saberlo, ¿no? O sea, es como tú vayas viendo. O sea, hay obras de todo, hay obras que mezclan ese ritmo, hay obras que son poesía pero están escritas en prosa, hay novelas que están escritas en verso, ¿no? Entonces, realmente yo creo que por eso igual lo puse en mi semblanza, pues yo aprendí a llamarle poema o ensayo dependiendo de la longitud de los versos, pero realmente creo que los géneros cada vez se van mezclando más, cosa que me alegra mucho. Eso en el sentido de los géneros, ¿no? Y hablando de ficción y no ficción pasa un poco lo mismo. Cristina Rivera Garza habla de esto en Los muertos indóciles, y ella dice que toda ficción tendría que apostar por una crítica a la verdad, ¿no? Que toda ficción tendría que estarse refiriendo a la verdad, y finalmente sí. Hay otro texto que habla de la mediación de lectura en tiempos de crisis, y que habla mucho de eso. Cuando presentamos a una comunidad que está atravesando ya sea una guerra, un desastre climático, y presentamos cosas con metáforas, esas metáforas los pueden ayudar a aterrizar la realidad, a explicarla, que es lo mismo que hacemos todos los seres humanos, ¿no? Por eso existe la mitología prehispánica, porque era nuestra manera de explicar a través de metáforas cómo funciona el mundo. Y en general los seres humanos usamos metáforas para explicar el mundo de manera intuitiva. Igual siempre les digo a mis alumnos, basta con fijarnos en cómo hablamos de la temperatura, que sube y baja. Pero la temperatura no es así, es una metáfora que nosotros encontramos para explicarnos por qué se modifica esta sensación. Entonces, al final creo que la poesía la usamos para explicarnos el mundo, porque el mundo es tan abstracto que la poesía nos ayuda, ¿no?, a explicarla. Gracias. Bueno, para mí creo que el límite es la forma en la que narro las cosas, porque puedo... o sea, lo que escribo suele ser muy confesional porque me gusta, pero sí puedo decir lo mismo en un poema, pero también en el ensayo. La diferencia es justo cómo lo voy a abordar, ¿no? La poesía siento que es un poco más velada, ¿no? O sea, voy ahí poniendo capitas porque no quiero decir las cosas tan literales, y en el ensayo, o al menos en la no ficción, en lo que estoy intentando hacer, pues sí, no es como ir quitando este velo de encima, explicando un poco más, expandiendo un poco más, buscando que se entienda exactamente lo que quiero decir. En la poesía no me interesa que se entienda, ¿no? Es como lo que cada quien quiera ver, sentir, observar. Pero en la no ficción siento que sí debo ser un poco más clara, entonces creo que la diferencia sería la forma de la narrativa. Bueno, por mi parte,
creo que si pensamos en que la ficción es crear algo que no es verdad, hay mucha ficción en lo que creemos que es real, ¿no? Y hay una frase de Violeta Parra que me gusta mucho que dice que la vida es mentira y la muerte es verdad. Y yo creo que sí, ¿no? Nos mentimos cuando creemos en deidades, nos mentimos cuando creemos en el recuerdo o en lo que recordamos de alguna persona. Y además creo que la vida sin esas pequeñas creaciones, incluso cuando nos parezca brutalmente real, sería muy aburrida, ¿no? Lo dice una escritora que me gusta mucho que se llama Shirley Jackson. Ella hace historias de terror y ella dice que ningún organismo vivo podría sobrevivir sin un poco de ficción. Entonces yo creo que el límite está en lo que te pide la historia, y al menos yo tengo un límite moral en lo que es no ficción, que es narrar lo que no me pertenece, ¿no? En este proyecto he estado muy tentada a contar cosas muy personales que yo he visto en otras personas, y al final hay una pregunta que me hace mucho eco y es como, bueno, ¿y tú quién te crees? ¿No? Y eso me detiene porque siento que eso no me pertenece, pero de ahí en más creo que la ficción está en todo, ¿no? Y que la realidad sin ficción sería aburridísima. Todavía tenemos unos minutos, entonces, ¿alguien tiene algún otro comentario o pregunta para alguna de las autoras o para las cuatro? Bien, por si se animan todavía. Yo quisiera preguntarles acerca de, bueno, nos presentaron en esta mesa poesía, ensayo, pero quisiera preguntarles acerca de otros textos, ¿no?, derivados de la no ficción que han llegado a elaborar, ¿no?, durante su trayectoria. Si han hecho crónicas, si han hecho algún otro tipo de texto que no implique ficcionar, ¿no?, como lo entendamos. Y cómo ha sido también este acercamiento a esos otros géneros o a esas otras narrativas. Bueno, yo hago academia pura y dura de paper científico y aburridísimo. Y bueno, ahí los códigos son otros, pero al final del día es una extensión de lo que piensas en el ámbito literario, ¿no? Y también a veces hay que ser más bibliodiverso y un poco más arriesgado, pero creo que hoy la academia necesita como revivir y como recrearse, porque se está muriendo, ¿no? Ya nadie cree en la academia, y menos en una academia aburrida en donde solamente hay que legitimar lo que se cree que está bien o que es políticamente correcto, ¿no? Entonces, personalmente lo hago porque es mi trabajo. Prefiero la academia de acción, que es estar frente a un grupo, como hoy lo ha mencionado Lau, ¿no? Creo que estar ahí frente a un grupo, eso es lo verdadero punk, pero si me ponen a elegir en mi trabajo, prefiero escribir un cuento que escribir un paper de 20 cuartillas con metodología y conclusiones. Pues en mi caso, principalmente poesía. He escrito relato, que es con lo que gané el concurso de Small Books. Escribamos de aborto, mucho aborto. Se lo pueden encontrar en línea y pues sí, principalmente eso es como lo que suelo escribir, o reflexiones en torno a temas de salud sexual y no reproductiva. También, si les interesa, creo que ahí traemos libros, el libro de poemas de suturas, y pues ya, únicamente eso. Yo, pues, como Enid, creo que en mi trabajo de investigación, pero retomándola ella misma, efectivamente creo que la vida real sin poesía o sin ficción es aburridísima. Entonces sí, yo también apelaría por incluir más poesía en los trabajos académicos. Yo me dedico mucho a la investigación de fomento a la lectura, y ahí he encontrado, hace poquito leía un libro maravilloso que se llama La poética de la infancia, de Yolanda Reyes, y es pura poesía ese libro, a pesar de que habla de no ficción, ¿no? Entonces, pues sí, creo que más que nada me acerco a ese género y a la novela, como ya decía, y pues sí, creo que con eso. Bueno, pues he escrito también algo de periodismo cultural. Pensaba en lo que comentaba Enid, y sí, si uno abre un periódico y ves las noticias, como están narradas además las noticias, se supone que es no ficción, pero parecería inverosímil lo que está sucediendo, ¿no?
Y bueno, también en la academia a veces me toca escribir cosas, tanto en la maestría como en las clases que imparto, o desde las capacitaciones. Y justo también encuentro esa vis poética, ¿no? Puedes compartir un concepto desde una metáfora y creo que las personas lo van a entender mejor. Así te vas en primera instancia, sobre todo a quien no está habituado a ello, a tratar de compartirle cosas así muy teóricas, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una última pregunta. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Solís. Quisiera yo preguntarles qué tantas oportunidades hay, sobre todo para las personas que quieren hacer algo como lo que ustedes hacen, escribir, narrar, poesía. Y bueno, yo, por lo que yo puedo observar aquí en Pachuca no hay mucho, ¿verdad? Salvo este centro, salvo 2, 3 cosillas que hay por ahí. Yo siempre he apostado mucho a la cultura y yo creo que la cultura es básica para todos los seres humanos. Leer o escribir o lo que haya que hacer, y protesta sobre todo, hay que hacerlo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde orientarían a las personas? ¿Hay escuelas? ¿Hay algo para que se puedan guiar? Gracias. Gracias. Bueno, hay diferentes espacios donde se puede compartir procesos de escritura. Por aquí anda Dania Montes, que participa en el Centro de las Artes, es una magnífica mediadora en ese sentido. Está nuestra queridísima Yanira García, que también tiene un taller de poesía, al cual hemos estado faltando por otras cuestiones, pero la puede buscar en redes sociales y ella va promocionando su taller, se da regularmente en la librería, ¿no? Algunas de nosotras también ofrecemos esos espacios. Le puedo compartir un comercial. En agosto estaré dando un taller de escritura para mujeres en la Secretaría de las Mujeres de Pachuca. Esta es nuestra segunda emisión y justamente es eso. Yo desde Vórtice Creativo, que es mi industria cultural, lo que hacemos es promover la escritura para todas las personas. Estamos buscando desacralizar estos procesos porque a veces se piensa que es para una intelequia, como una cuestión ahí de una élite, y no, me parece que todos podemos desarrollar justamente esa herramienta. Sí, bueno, como dice Tania, hay varios espacios. Yo aquí personalmente igual promociono en el que estoy. Yo trabajo en un semillero creativo de la Secretaría de Cultura, que son espacios de formación artística para niños, niñas y jóvenes de todas las edades a partir de 6 años. Estamos en el Centro Cultural del Ferrocarril y hay semilleros de diversas disciplinas. En mi caso yo estoy en el de literatura. Nuestro enfoque es cómo trabajar de manera interdisciplinar a través de varias disciplinas artísticas, no solo la escritura, pero siempre con la escritura y la literatura como base. Pero fuera de eso, como dice Tania, yo aliento a que todos y todas escriban. Creo que nos hacen falta, tal vez no más publicaciones, pero sí más escritores, más libros, más voces, y concuerdo, más protestas. Pues yo principalmente ubico espacios como aparte, no del Estado, bueno, que trabajan los mismos, pero aquí principalmente vi que iba a haber un taller con Anaid Galvez, que es una cuentista hidalguense también. Creo que principalmente aquí en la fundación ahí se concentran la mayoría de los talleres. También el maestro Daro Soberanes da constantemente talleres en la librería. Creo que principalmente sería el tema de la difusión, ¿no? Porque nosotros nos conocemos entre nosotros y sabemos quién da talleres, pero creo que espacios como la fundación da chance a que otras personas ubiquen, ¿no? Quién está realizando esta difusión cultural. Sí, justo creo que también la virtualidad nos permite abrir el espectro de oportunidades. También comparto que hay proyectos que no solamente son de escritura, sino de difusión, de lectura y en el caso también de creación editorial, ¿no? De manera particular, Giovanni y yo llevamos un proyecto de ficción especulativa que publica terror, ciencia ficción y cuento fantástico, ¿no? Y creo que Internet ha sido un gran espacio, entonces creo que las comunidades hoy también requieren otro espacio, pero somos muchos, somos muchas y estamos escribiendo y estamos leyéndonos y pues hay que aprovechar estos espacios, ¿no? Pues
Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta mesa. También muchísimas gracias, Enid, Jocelyn, Lau, Tania, por sus textos, ¿no? por compartir un poco de lo que han estado haciendo, y ojalá que podamos leerlas pues ya en estas publicaciones en algún otro espacio. Y pues bueno, yo solamente reiterarles que se acerquen, ¿no? a la escritura hecha en Hidalgo, ¿no? A espacios como la Fundación Arturo Herrera Cabañas, que de verdad es un bastión importante, ¿no? En cuestión de gestión cultural. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio, también Luis por la invitación para moderar esta mesa. Y pues bueno, continúa el Festival de No Ficción, entonces muchísimas gracias, quédense con nosotros. Muchas gracias. Gracias a este increíble panel de literatura, ¿no? Su público, compañeras, compañeros. Creo yo que tenemos un público literario ávido de escuchar historias, de escuchar crítica, de escuchar realidades, aunque duelan, porque hace falta. Quiero agradecer, por supuesto, a cada una de las personas que estuvo presente en este panel. Vamos a entregarles un reconocimiento, pero antes, hace rato no lo mencioné porque todavía estaba yo con la emoción del inicio del festival. Este festival es posible gracias a las organizaciones y patrocinadores que lo hacen posible.